Regreso aquí en Radio Pichincha en las Guarmis. Bueno, nueva imagen, nos faltan las nuevas presentaciones todavía, pero ya les vamos a compartir en un ratito nada más, queridos amigos y amigas. Hoy estamos conmemorando un año del femicidio de María Belén Bernal. Sin duda es una fecha, un mes que nos pone muchas interpelaciones como sociedad, ¿no? Como seres humanos, también como mujeres, como hombres, quienes nos escuchan también seguramente se harán muchos cuestionamientos al escuchar todo lo que ocurrió en torno al femicidio de María Belén Bernal. Y justamente este fin de semana precisamente nos levantamos con la noticia de que se ha descubierto que una chica que estaba desaparecida también ha sido víctima de femicidio, ha sido asesinada Leti Cando. Según la Fiscalía, Leti había salido a una fiesta con una amiga el 2 de septiembre de 2023. Esa noche entabló una relación amistosa, según lo que dice la Fiscalía, con Johnny C., a quien conoció a través de terceras personas. Se fueron a una discoteca y Johnny ofreció continuar con el festejo en su casa. La víctima y otras 3 personas aceptaron la invitación. En el inmueble ubicado en el barrio Bellavista Alto, Leti, una enfermera además, se habría quedado dormida mientras que las otras 3 personas se fueron. Entre los elementos de convicción expuestos constan las versiones de las personas que acompañaron a Leti en sus últimos minutos de vida. Ellos comparecieron por separado, sus relatos coincidieron en que la víctima se quedó con Johnny la madrugada del 3 de septiembre. Agregaron que también rindió versión un vecino del procesado y dijo que el 5 de septiembre vio a Johnny C. lavando un colchón que tenía rasgos color rosa. También observó que había baldeado toda su casa, algo que no era usual en él. Cuando se acercó al inmueble, dijo, se percató de que había huellas aparentemente de sangre, según ha sostenido la Fiscalía. Además, cerca de la casa del procesado se encontraron la cartera y el celular de Leti, una nueva víctima de femicidio en nuestro país. Cada 17 horas nos están matando en Ecuador. Son las cifras que se siguen incrementando en nuestro país. No todas las muertes de mujeres, muertes violentas, debo decir, son catalogadas como femicidio. La Fiscalía no contabiliza más de 50 víctimas de femicidio. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil hasta abril de este año ya tenían un registro de más de 122 muertes violentas de mujeres de femicidios, porque la Fiscalía no siempre toma en cuenta todos estos factores que tienen que ver con las relaciones de poder, con cómo el machismo es transversal en nuestra sociedad para producir también estos actos que terminan siendo pues actos que le quitan la vida, que le arrebatan la vida a las mujeres, que le arrebatan hermanas, madres, amigas a esta sociedad. Es muy duro realmente tener que narrar nuevamente estos hechos y pues precisamente cuando estamos a un año de la desaparición, del femicidio de María Belén Bernal, cuando ella había ingresado a la Escuela Superior de Policía a dejarle algo de comida a su esposo, a Germán Cáceres, y no volvió a salir. Ustedes conocen la historia, quizá no hay mucho que repetir en torno a esto, porque ustedes saben lo que ocurrió. Todos nos enteramos de distintas formas de cómo ocurrió este suceso, este femicidio en nuestro país. Sin embargo, sí es necesario seguir levantando las voces para hablar de lo que sigue ocurriendo, porque no es coincidencia de que hoy estemos hablando de una chica que fue violada, que también fue asesinada de la forma más cruel posible, que fue, según las versiones que se conocen, desmembrada y enterrada en el Parque Huanguiltagua, en el Parque Metropolitano de Quito. Esto es lo que ha dicho la Fiscalía. Han ordenado prisión preventiva tras hallar enterrado el cuerpo de Leti Cando en este parque de Quito, en el Parque Metropolitano Huanguiltagua. Ella fue reportada como desaparecida el 2 de septiembre de 2023 y miren cuántos días han tenido que pasar para que su familia pues pueda conocer del paradero de su cuerpo en este caso y poder enterrarla. También fue el trayecto doloroso que sufrió Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal. Nosotros queremos escuchar también, el día de ayer hubo una misa en la que participó la señora Elizabeth Otavalo. Ella dio unas palabras muy sentidas, ¿no? Y también hizo la invitación para lo que el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, será una marcha de luz, una marcha que busca seguir generando
conciencia, una marcha que busca repetir lo que el 22 de septiembre del año pasado fue una reunión de mujeres de la forma más honesta posible, de mujeres sororas, de mujeres solidarias, de mujeres que nos abrazamos, que lloramos juntas, acompañando a la familia de María Belén Bernal. Escuchemos a la señora Elizabeth Otavalo. Que le corresponde no se olvida. En el corazón del Ecuador y del mundo está María Belén Bernal, para decir que ya no nos sigan matando, que haya un Mesías que nos cuide y nos proteja, con ese manto de que no nos maten, de que no nos violenten, de que no nos trituren, desmembranen. A eso vamos a tener que llegar, a pedir a gritos un Mesías que nos salve. Entendemos que para el día de mañana hay una movilización convocada por varios grupos de mujeres que en conmemoración de María Belén Bernal realizarán una manifestación hasta la comandancia de la policía. ¿Cómo está este tema? Efectivamente, no solamente las organizaciones de mujeres de derechos humanos, sino las familias y la sociedad entera. Vamos a convocarnos para el día de mañana a las 4:30 de la tarde en los bajos del Ministerio de Agricultura y Ganadería para marchar hacia la comandancia de policía en el trayecto de la avenida Amazonas para decir ni una menos, vivas nos queremos. No estamos solas, nos cogemos de la mano del dolor y seguimos luchando contra una injusticia, porque en el Ecuador ya no hay justicia. A María Belén Bernal, y también, por supuesto, es parte de ese proceso de sanación tan fuerte que tienen que enfrentar las familias de las víctimas de femicidio en nuestro país. Isaac está junto a ella, ese niño que se quedó huérfano de su madre, que ahora llama madre a Elizabeth, quien es su abuela, que tiene que ser protegido por ella, porque esta sociedad realmente violenta muchísimo también a quienes ya han tenido que pasar por una pérdida como esta. Yo quiero retomar un reportaje que había hecho nuestra compañera Denise Herrera. Ella ya no está acá con las Warmis, le enviamos un abrazo fuerte, sabemos que está bien, y pues ella estuvo siguiendo todo este proceso muy fuerte en cada una de las coberturas, siempre abrazando a Elizabeth, siempre tratando y abordando el tema desde la empatía, desde esa sororidad y esa necesidad de que como mujeres nos miremos y entendamos el dolor profundo que están pasando, en este caso, las víctimas de femicidio, las familias, quienes han perdido a uno de sus seres queridos a manos de violentos, de machistas, de personas que creen que tienen el derecho de arrebatarle la vida a las mujeres. Y vamos a repasar en esta nota precisamente lo que ha sido este proceso, este caminar durante un año que también tiene entre pues esos hechos la sentencia Germán Cáceres, ¿no? Una sentencia que para la señora Elizabeth Otavalo no es suficiente porque ustedes conocen, Germán Cáceres está en la cárcel 4, una cárcel en la que la señora Elizabeth Otavalo dice tiene privilegios, recibe visitas conyugales, se la pasa como si no hubiese pues ocurrido nada, como si realmente fuera, como decía mucha gente, se le fue la mano nada más y arrebató la vida a una mujer. Aquí está la nota. Me quitaron el miedo, me quitaron la vida, Denise. Ella era todo, ella impulsaba mi camino. Lo último que se conoció de la abogada María Belén Bernal fue que ingresó con vida a la Escuela Superior de Policías de Quito, en la madrugada del domingo 11 de septiembre del 2022. Fue a buscar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, uno de los nombres más mencionados en los titulares del país en los últimos meses. Y bueno, son los propios policías los que se colocan en ese lugar al estar involucrados en crímenes. Luego de recibir la llamada de Cáceres, Elizabeth Otavalo, la madre coraje, quien puso a temblar al gobierno, se enteró que su hija estaba desaparecida. Nunca le creyó y tuvo que romperlo todo hasta que el 21 de septiembre del 2022 se identificó el cuerpo de María Belén por unos tatuajes. Su femicida, su esposo, luego de asesinarla en la escuela de policías, llevó su cuerpo hasta el Cerro Casitagua y huyó. Decían, ¿por qué esta señora loca, qué más quiere? Ya le agarraron a Germán Cáceres. Quiero verdad, quiero justicia, quiero reparación y quiero no repetición.
Eso significa que en el Estado no nos tenemos a nadie quien nos cuide. Y el principal, que es el gobierno, el principal, el presidente, ¿dónde está? Lo único que hizo es cambiar una secretaría a un ministerio con la misma inoperancia. Según la cronología de la Policía Nacional, el 13 de septiembre del 2022, a las 10:40, Germán Cáceres salió de la unidad de flagrancia. Hasta ese momento no había ningún elemento judicial para su detención, ni para seguimiento ni vigilancia. Sin embargo, la policía siempre supo dónde se encontraba. Hasta que el 30 de diciembre del 2022, los equipos de búsqueda viajaron a Santa Marta, a Colombia, a las 11 de la mañana. Luego de un seguimiento y varias pruebas que se fueron conociendo sobre el femicidio, a las 7 de la noche se llevó a cabo la detención de Germán Cáceres en coordinación con la inteligencia sobre ciberamenazas y el ejército colombiano. Al llegar al país, luego de unos días, Cáceres confesó ser el autor directo del femicidio de María Belén. Se lo trasladó a la cárcel La Roca, considerada de máxima seguridad. Sin embargo, un motín originado el 5 de abril del 2023 ocasionó su traslado a la cárcel 4, conocida por ser el centro de reclusión para políticos y policías. Logramos determinar que al él estar casado también y ser pareja de María Belén, él incurre en el artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal, que es uno de los agravantes que tiene el femicidio. Por eso es que nosotros en su momento solicitaremos una pena de 34 años, 8 meses. También es necesario manifestar que Germán Cáceres ha fugado del país. Fue un entuerto para la señora Elizabeth Otavalo y pues para esta defensa hacer lo posible para encontrarlo, porque también es de conocimiento de toda la sociedad que ha sido una lucha diaria para de una u otra manera presionar al Estado, presionar a la policía, peleas diarias con la policía, con los ministerios, para poder ejercer nuestro derecho a que nos entreguen a Germán Cáceres. Empieza la audiencia de juicio contra el exteniente Cáceres y el teniente Alfonso Camacho, ambos acusados por el femicidio de la abogada Bernal. En el caso de Camacho se lo acusa de femicidio por omisión, una denuncia que marca un elemento más a este caso que ha tocado al país, ya que no existe un juzgamiento de este tipo en casos relacionados con la violencia de género. Camacho tiene prohibición de salida del país y presentación periódica ante la justicia, que lo hace cada viernes. Además, estará presente en la audiencia, a diferencia de Cáceres, que lo hará por la vía telemática. Toda la evidencia relacionada al caso, principalmente el audio en el que la abogada Bernal lamentablemente graba los últimos momentos de su muerte. El audio no ha sido revelado aún, solamente el texto, pues el audio lo tiene la Fiscalía con la policía en resguardo, en cadena de custodia. Ese audio será escuchado ante los tribunales penales y ese audio justamente será la base de nuestra defensa para poder demostrarle a la justicia que el teniente Camacho no cometió ningún delito de omisión, pues él actuó el momento en que él escuchó ruidos. Él no tuvo inacción, él tuvo una acción decidida. Él no prefirió quedarse dormido, acostado, o no importarle lo que estaba escuchando, ruidos, sino que salió a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y él obviamente al momento en que ingresa, abre, golpea y entreabre la puerta de la habitación del teniente Cáceres, pues él no ve absolutamente ningún delito. La lucha de la Eli es la lucha de las madrazas que tienen que plantarse en las calles para exigir justicia. Además, tienen que recibir insultos, críticas y ser señaladas por gritar las muertes de sus hijas. He tenido momentos muy bajones donde le grito, o cuando simplemente necesito conversar me voy a su tumba, una lápida fría, y le grito: ¿ahora qué hago? Dame el camino, ¿qué hago? Tú eras quien me daba toda esa fortaleza y ahora ya no está.
No le tengo miedo a nadie. Tengo miedo a la mentira. Tengo miedo a las acusaciones infundadas que se van a dar en la audiencia de juicio, que van a tratar de opacar la imagen de mi hija, opacar la imagen de Elisa Bedotavalo. En un país tan infame con las vidas de las mujeres, donde cada 26 horas ocurre un feminicidio, según Fundación Aldea. Este caso puede dejar un precedente histórico para la reivindicación de los derechos de las mujeres, informó Denise Herrera. Precisamente cuando estábamos a puertas de este juzgamiento, ¿no?, de esta audiencia de juicio en la cual pues también se obtuvo esta sentencia de 34 años, 8 meses para Germán Cáceres. Es la pena máxima, sí, para el femicida, pero se ha querido olvidar, evadir absolutamente todos los hechos que giran alrededor de este femicidio, como el lugar donde ocurrió este femicidio, en la Escuela Superior de Policía en Quito. Recordemos que el presidente de la República, en esas declaraciones de alguna forma forzadas, obligadas por las circunstancias, dijo que demolerían el castillo de Grayskull, porque la señora Elisa Bedotavalo también destapó toda la locura de lo que ocurría ahí en el interior de esta Escuela Superior de Policía, donde los hombres, sobre todo, llevaban a las cadetes mujeres y pues cometían también abusos de poder en contra de ellas, donde bebían, donde pasaban de farra, este tipo de cosas que no sabemos si han dejado de ocurrir, porque tampoco se ha hecho lo que la señora Elisa Bedotavalo pedía como una medida de reparación integral, y es que se cambie la forma en la que se educan los policías en este país, y es que tengan visión de género cuando abordan los casos, cuando reciben denuncias, cuando ven a una mujer pidiendo auxilio en el Ecuador. Hemos recogido para el día de hoy los abrazos sororos de muchas mujeres, valiosas mujeres, muchas de ellas que han enfrentado también violencia de género en nuestro país, y otras que luchan precisamente para que las demás pues no suframos de estas circunstancias y que hayan políticas públicas que abracen a las mujeres cuando están pasando por momentos como estos, cuando se convierten en familias de víctimas de femicidio o cuando son potenciales víctimas de femicidio, cuando están sufriendo violencia de género. Vamos a empezar escuchando la prefecta Paola Pavón. Nos ha regalado un audio en el que precisamente también envía sus abrazos solidarios y nos invita a que estemos el día de hoy en esta marcha, así como hace un año, pero el 22 de septiembre. Recordemos que ese día, precisamente cuando todas las mujeres decidieron salir a las calles a reclamar, a decir dónde está María Belén Bernal, pues fue ese día en el que coincidentemente encontraron el cuerpo en el Cerro Casitagua y le devolvieron el cuerpo de su hija a la señora Elizabeth Otavalo, después de exigir, después de decir en voz alta, después de desestabilizar entre comillas al gobierno, como se atrevieron a decir, exigiendo precisamente respuestas, ¿no? Entonces vamos a escuchar estos mensajes. Muchísimas gracias a esas mujeres poderosas que nos están acompañando también desde sus voces y diciendo ni una menos. Todo femicidio es doloroso, es desgarrador, nos arranca algo como sociedad. Y sin duda, el femicidio de María Belén Bernal nos conmovió como sociedad, posiblemente por sus circunstancias, porque sucedió en un lugar en donde deben formarse quienes tienen la obligación de cuidarnos como ciudadanos, por la complicidad de un Estado, por un espíritu de cuerpo equivocado de la Policía Nacional. Nuestro cariño y reconocimiento a su madre, a Elizabeth Otavalo, quien nunca se resignó, quien encabezó la búsqueda de su hija, quien se enfrentó al Estado y a la Policía Nacional hasta descubrir la verdad. En la memoria de María Belén, que todas aunemos esfuerzos y alcemos nuestra voz para impedir que la violencia machista impere en nuestro país, para impedir que se vulneren nuestros derechos, para impedir que se mancillen nuestros cuerpos, porque nos queremos vivas. 9
de la mañana con 27 minutos. Escuchábamos ahí a la prefecta Paola Pavón precisamente enviando su mensaje solidario con todas las mujeres víctimas de femicidio. También Isabel Benítez, psicóloga, sexóloga, también amiga de esta casa de las Guarmis, pues nos ha enviado un video para que podamos compartirlo con todos ustedes, con todas ustedes. Y estos mensajes ojalá los escuche la señora Elizabeth Otavalo, porque son mensajes para ella, son mensajes para Isaac, son mensajes también para las familias de las víctimas de femicidio en nuestro país. La vida hay que respetarla y hay que cultivarla. Cuando un hombre le quita la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer, es algo que indigna profundamente. Hoy se cumple un año del femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía, en la institución que se supone debería cuidarnos. Levanto mi voz y planteo que tenemos que abordar el problema en el centro al cual nadie quiere llegar. Será la única manera que podamos gritarle al mundo: vivas nos queremos, ni una menos. Muchísimas gracias a la doctora Isabel Benítez por acompañarnos también con ese mensaje el día de hoy, y nos pide abordar desde la profundidad de este problema social como lo es la violencia de género, la violencia en todas sus formas en nuestro país. Verónica Ibarra, ustedes también escucharon, ella es otra de las víctimas de la violencia machista en el país y es una mujer fuerte, sin embargo, una mujer que también ha decidido levantar su voz y luchar por lo que ella considera justo, ¿no? Y cuando se enfrentan a este tipo de violencia en primera persona, es que también te das cuenta de la realidad que viven todas las mujeres en nuestro país. Al menos 6 de cada 10 mujeres en Ecuador, incluso 7 de cada 10 mujeres que han sido víctimas de violencia. Este es el mensaje de Verónica Ibarra. Hoy que se cumple un año del femicidio de María Belén Bernal, abrazo fuertemente a su madre Elizabeth y a su hijo Isaac. Mis oraciones porque haya paz en sus corazones y fuerza para caminar día a día, que puedan seguir impulsando su memoria y que su lucha continúe por aquellas que siguen siendo víctimas de una sociedad y un Estado machistas, donde no se ven acciones oportunas y se ve con total normalidad que los casos terminan en impunidad, tolerando estos actos de violencia y también a los violentos que se creen con el derecho de decidir sobre la vida de seres humanos. Abrazo a las familias de las mujeres víctimas de femicidio en el Ecuador y aquellas que en silencio están pasando por situaciones de violencia. Que el caso de María Belén sirva de bandera para continuar esta lucha por nuestras hijas, por nuestras madres, por nuestras hermanas. Nueve de la mañana con 30 minutos, ahí estaba el mensaje también muy sentido de Verónica Ibarra, periodista ecuatoriana que hace no mucho y todavía sigue enfrentando un caso de violencia con un diplomático, entre comillas, que le hizo la vida imposible y que estuvo pues con intenciones de hacerle muchísimo daño. Ella huyó a tiempo, exigió al Estado, exigió respuestas por parte del gobierno ecuatoriano que pone a violentos en sus embajadas y fue apoyada por el gobierno de Panamá, hay que decirlo, ella lo ha destacado en muchas oportunidades. Ojalá también pronto podamos tener de vuelta a Verónica en Ecuador. Vamos a hacer una pausa y de regreso, Evelyn Caiza, nuestra compañera, se encuentra en CEPAM. Desde allá se están preparando pancartas, se están preparando esas manos que caminarán juntas el día de hoy nuevamente para decir basta, para decir ya ni una menos, por favor, ni una menos, para luchar en contra de la violencia machista. Ya volvemos. Bueno, son las 9:34 minutos. A esta hora vamos a hacer contacto directo con nuestra Guarmi, Evelyn Caiza, que se encuentra en CEPAM. Desde acá, desde esta organización, se están preparando carteles, consignas, para continuar esta lucha en contra de la violencia que sigue matando mujeres, como lo veíamos el día de hoy. Amanecemos con la noticia de un nuevo femicidio. Se encontró el cuerpo de Leti Cando, que estaba reportada como desaparecida, y pues esto debe movernos. En realidad, como sociedad debe movernos, debe interpelarnos.
acompañarnos. Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos cómo están las cosas por allá, las voces de las mujeres que siempre están apoyando a otras mujeres. ¿Qué tal, Sofía, amigos de las Warmis? Qué gusto saludarles y pues qué mejor manera de volver a retomar nuestro programa en este día que, a pesar de ser doloroso, es muy reivindicativo y necesario. Como tú bien lo has mencionado, nos encontramos desde CEPAN, en donde en tempranas horas de la mañana las mujeres valientes, las mujeres organizadas ya están preparándolo todo para salir hoy a gritarle al gobierno nacional que no nos cuida, que no nos da garantías, que no nos otorga presupuesto, que no nos da políticas públicas para combatir las violencias de género. Pues aquí ustedes pueden ver, están las chicas valientes, las chicas organizadas, preparándolo todo y estamos con un sinsabor. No te puedo decir que es un día de fiesta a pesar de la marcha que va a haber, porque tenemos el sabor amargo. Se cumplió un año del femicidio de María Belén Bernal, sin embargo nos despertamos con la noticia del asesinato y desmembramiento de Leti, una enfermera que salió de fiesta después de su trabajo, que salió a festejar, que salió a disfrutar y pues amaneció muerta, amaneció desmembrada en un domicilio por Bellavista. Ya se atrapó al presunto culpable y pues esperemos que le caiga la máxima pena de la ley, así como también al femicida Germán Cáceres, que cumple una pena de 34 años, 8 meses. Vamos a conversar con las chicas para ver cómo se sienten, para ver qué nos cuentan en este día en el que ya a pocas horas van a salir a la marcha. Les recordamos que la marcha es a las 16:30 en los bajos del Ministerio de Agricultura y se prevé que avance hasta la comandancia de policía, en donde va a haber un altar en conmemoración de María Belén, pero también de todas las víctimas de violencia de género que aún no tienen justicia, que su familia se encuentra pidiendo justicia, verdad y reparación. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela Catagua. Gabriela, estás acá preparándolo todo para hoy. ¿Qué es lo que le vas a exigir al gobierno, al Estado ecuatoriano? Sí, así es. Bueno, justicia y sobre todo que nos den protección, más que todo a las mujeres que estamos desprotegidas. Ok, muchísimas gracias. Así es, recordemos también que en lo que va del año se suman más de 270 femicidios según datos del Consejo de la Judicatura, es decir, se asesina a una mujer cada 17 horas aproximadamente. Vamos a continuar conversando con las chicas, pero también queremos conversar con Lorena Herrera, que es la directora ejecutiva de CEPAM, quien nos va a comentar algunos hechos importantes. Ellas y otros colectivos feministas han organizado un manifiesto para declarar precisamente hoy, 11 de septiembre, el día en contra de la impunidad de los femicidios. Milore, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, querida Evelyn. Efectivamente, las organizaciones de mujeres de este país, desde que se cometió el femicidio contra María Belén Bernal, nos hemos movilizado a nivel nacional. El día de hoy estamos demandando, estamos posicionando que el 11 de septiembre sea un día de lucha y resistencia feminista contra el femicidio y contra la violencia machista y criminal, por María Belén y por todas las que ya no están. Exactamente. ¿Sobre la base de qué se levanta este manifiesto? ¿Qué colectivos nomás lo han firmado y cuáles son las solicitudes específicas? Cada manifiesto que hemos sacado del movimiento de feminista lo suscriben más de 100 organizaciones de las 24 provincias del país, organizaciones de mujeres, principalmente organizaciones sociales y feministas del país. Nosotras estamos demandando nuevamente medidas de real reparación integral, medidas de reparación justa frente al caso de femicidio. Nosotras demandamos que la Escuela Superior de Policía General Enríquez Gallo se ha declarado como un instituto a la memoria de María Belén, que se desarrolle un programa sistemático para los policías, para los oficiales de policía y todos los niveles de la policía, sobre derechos humanos de las mujeres, no cursos, programas de formación permanente. También demandamos que se instaure un cuerpo técnico legal forense, especialistas, trabajadoras sociales, psicólogos, abogados, para que puedan hacer estos estudios en los casos de femicidio y que la justicia pueda tener elementos verdaderamente imparciales. Un policía no puede investigarse a sí mismo, ¿no? Tiene que ser un cuerpo forense independiente a la policía. Nosotras también hemos demandado desde sus inicios que se instaure una comisión de la verdad. Nosotras necesitamos, la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano necesita que se conozca la verdad de los hechos. Se ha dado un juicio,
pero no, la ciudadanía no conoce todo lo que pasó esa noche. ¿Quiénes fueron los involucrados? Solamente hay una persona sentenciada y el ciento de personas que estuvieron en la institución. ¿Qué pasa con el Estado? Que no aplicó los protocolos debidos para este caso. El Estado debe ser sancionado por el femicidio de María Belén Bernal. Y las organizaciones de mujeres no vamos a descansar hasta que esto suceda. Nosotras contamos en este momento, existe un proyecto de ley con respecto a la reparación integral a las víctimas de femicidio. Nosotras creemos y demandamos que esta ley sea construida de forma participativa con las víctimas, con las organizaciones de mujeres que acompañan a las víctimas en todo el territorio nacional. Nosotras también demandamos que la Defensoría del Pueblo le exija al Consejo Nacional Electoral que sancione en esta campaña electoral toda campaña que genera violencia, odio, delitos de odio contra mujeres que están participando en la contienda electoral. No aceptamos las declaraciones de una de las candidatas como binomio presidencial cuando se atreve a desconocer las cifras oficiales de este país, dadas por el Consejo de la Judicatura, por el INEC, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, y por el mismo ECU 911. La violencia contra las mujeres aumenta cada día más. Y no nos importa si es una mujer o son cientos. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar la prevención de la violencia de género, que las mujeres no vivamos este tipo de violencias, y erradicar y prevenirla. Nosotras como organizaciones de mujeres demandamos respeto a cada una de las víctimas. Declaraciones como estas que hacen partidos de ultraderecha y conservadores no es nuevo para nosotras. En otras campañas electorales de Europa y de América Latina, estos grupos políticos hacen este tipo de declaraciones. Desconocen una problemática que afecta al 50% de la población que somos las mujeres. Nos afecta directa e indirectamente a causa del machismo y el patriarcado que está instaurado en nuestras sociedades y que desconoce estos partidos políticos y estas candidaturas desconocen los instrumentos internacionales de derechos humanos, inclusive ratificados por el Ecuador, donde el Estado ecuatoriano tiene la obligación de prevenir y erradicar esta violencia de género. Los servicios como el CEPAN y otros, más de 20 servicios que se atienden a nivel de país, que se atienden desde hace décadas. Las organizaciones de mujeres desde hace décadas atienden a las mujeres víctimas de violencia de género como parte de nuestro compromiso con los derechos humanos de las mujeres. A propósito de esto, nosotros conversábamos antes de entrar en vivo que hay declaraciones absolutamente absurdas y desatinadas de hombres, principalmente, que dicen que las organizaciones de mujeres buscan únicamente lucrar, ¿no? Y hablan desde un total desconocimiento de datos, de cifras y de estadísticas. Cuéntanos un poco más de esto. Primero es un desconocimiento de las mismas cifras oficiales, desconocen la realidad de un país, reconocen lo que le sucede a una mujer, a una familia, a una niña, a un adolescente en todo el territorio nacional, desconocen las cifras de las instituciones públicas y las cifras oficiales que generan periódicamente. Por supuesto, estamos en una crisis de información, pero hay información. La encuesta de relaciones familiares sigue con la misma metodología, no se ha renovado la metodología, sin embargo son referentes que nos indican que existe un problema que está afectando a la mitad de la población que somos las mujeres. Demuestran una insensibilidad. Una mujer que vive violencia de género, una adolescente, tiene el derecho de que el Estado ecuatoriano la proteja. A todas las mujeres necesitamos que el Estado ecuatoriano nos proteja. Mira lo que pasó en las últimas horas. Una profesional víctima de femicidio. Todos los días. Hay casos que no se denuncian. Por eso los datos no coinciden. Así debe de ser. Unos son los datos oficiales y otros datos son los que levantan las organizaciones de mujeres, sin que nadie les pague nada. Levantan la información, acompañan a cada caso, suben cerros, cruzan ríos, cruzan montañas para ir a identificar una víctima, a su familia y protegerla, lo que no hace el Estado. Las organizaciones de mujeres sí lo hacen. Cuando una mujer tiene que salir de su casa, sale con lo que está, querida Evelyn. Sin zapatos, los niños, con lo que tienen puesto. A nosotras nos toca buscar recursos para buscar pañales, buscar ropa, buscar zapatos, buscar dónde protegerla, cómo subvencionamos la alimentación de esa familia durante unos días. El Estado no cubre esos gastos. Por supuesto que demandamos presupuesto. El Estado cada vez, gobiernos neoliberales que reducen los presupuestos para políticas sociales, incluidas las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género,
cada vez reducen presupuesto. Por supuesto, nosotros lo demandamos. No existe presupuesto para prevención, por eso se incrementan los casos. Si nosotros estamos viviendo un incremento de la inseguridad en el país, también es una inseguridad para las mujeres. Por tanto, las políticas los recursos para prevención deben de incrementarse. A los centros nos demandan, los colegios, las escuelas, capacitar a los estudiantes y a los docentes para prevenir el abuso sexual en las escuelas. ¿Por qué a las organizaciones de mujeres? A los centros que brindamos atención, porque el Estado no lo hace. Nosotras no recibimos recursos para eso. Sin embargo, nuestros profesionales, nosotras tenemos equipos, como tú has visto ahora, voluntariado de jóvenes que nos apoyan en el trabajo, tenemos también voluntariado profesional que apoya, porque la demanda cada día es más alta, los recursos que da el Estado no son suficientes. Listo, mi Lore, muchísimas gracias. Bueno, pues esas fueron las declaraciones de Lorena Herrera, directora ejecutiva de CEPAM. Nosotros nos encontramos acá y vamos a estar pendientes de todo lo que suceda hoy en este día, que si bien es un día conmemorativo, pues es también lleno de mucho dolor. Un año sin María Belén y un año más sin las cientos de las víctimas de violencia de género, las que su familia todavía exigen verdad, justicia y reparación, Sofi. Así es, mi querida Evelyn, y gracias a Lorena, gracias a las chicas que voluntariamente están ahí haciendo los carteles y listas para el día de hoy, salir nuevamente desde los bajos del Ministerio de Agricultura. Este va a ser el punto de concentración a las 16:30, ya ha hecho la invitación también la señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Seguramente habrá muchas otras familias, familiares, hijas, madres de víctimas de femicidio, y junto a ellas tenemos que darnos la mano muy fuerte y pues caminar exigiendo al Estado estas respuestas y la necesidad de que se actúe y que se asignen los presupuestos que necesita también esta lucha en contra de la violencia de género. Muchísimas gracias, Evelyn. Nosotros vamos a seguir escuchando acá también audios y estos abrazos solidarios que los envían mujeres y hombres que realmente tienen esta conciencia de que hay que cambiar las cosas, de que tenemos que realmente modificar los comportamientos sociales en este país y no seguir permitiendo que se normalice la violencia. Escuchemos a Sibel Martínez. Ella ha venido también en una lucha personal, además de esa lucha que acompaña de muchas otras mujeres, pero en una lucha personal junto a su hija, que también ha sido víctima de violencia y ha tenido que enfrentarse a la justicia, a la corrupción del sistema, a la indolencia del Estado, a la revictimización, pero este es su mensaje el día de hoy. Pocos delitos tienen tanta carga simbólica como el asesinato macabro, cruel y alevoso de niñas y mujeres. Hay muchas patologías fúnebres en un sistema patriarcal que reduce a crimen pasional o errores humanos la muerte violenta de una mujer. Es precisamente bajo este sistema en el que se produce el 11 de septiembre del 2022 la desaparición forzada y feminicidio de María Belén Bernal. Ella muere a manos de su cónyuge, Germán Cáceres, un teniente de la policía, quien la mata al interior de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, bajo la omisión dolosa de cadetes y oficiales en servicio activo, quienes la escucharon pedir auxilio y no hicieron nada para evitar su muerte, dejándole así en manos o a merced de su femicida. Al cabo de casi 2 semanas, su cuerpo fue hallado en el Cerro Casitagua, cerca del recinto policial. Su muerte pudo ser evitada si al menos un oficial de esa escuela, en su deber objetivo de cuidado, la auxiliaba, o si uno o varios cadetes vencían ese temor reverencial con el que son formados, o más bien deformados, y la protegían. Este execrable crimen es también una violación flagrante de derechos humanos, en la cual el Estado, como garante de derechos, tiene toda la responsabilidad. Y si bien la justicia sentenció a 34 años, 8 meses de cárcel a Germán Cáceres, nadie más fue condenado por este delito atroz. El teniente Alfonso Camacho fue absuelto de toda responsabilidad, pese a ser él quien entró a la habitación al escuchar los gritos desesperados de María Belén y ante la orden de este femicida de no entrometerse, abandonó el lugar sin socorrerla. Es que el espíritu de cuerpo policial, con este aval del gobierno, construyó un correlato de impunidad que caló en una parte de la sociedad y en la justicia patriarcal, que en la gran mayoría de casos sigue protegiendo a agresores y no a sus víctimas. Es que la misoginia, el machismo rampante y una sociedad que no hace o hace muy poco para señalar a los verdaderos culpables son el primer motor de violencia en nuestra contra. En Ecuador, esta violencia es un flagelo estructural
con más impunidad que justicia, que cada 23 horas cobra la vida de una mujer. El riesgo es permanente para nosotras. El feminicidio de María Belén encarna el símbolo de la violencia machista en el país. Y al cumplirse un año de este macabro crimen, hoy honramos su memoria, pero también la fuerza y la valentía de su madre, Elizabeth Otavalo, y de su hijo Isaac, quienes pusieron contra las cuerdas al gobierno actual dada su inoperancia y negligencia. Este 11 de septiembre recordamos también que los feminicidios son una realidad más que una posibilidad en el Ecuador y que bajo la pasividad dolosa del Estado nos siguen matando a nosotras que a diario les damos la vida. Muy fuerte el mensaje que nos envía el día de hoy Sibel Martínez. Y acá tenemos otros mensajes de quienes están escribiéndonos en redes sociales. Mariam Mejía dice: solidaridad con la señora Otavalo, familiares y en especial a su tierno hijo que cumple un año sin el calor maternal. Esa es la parte más cruel, más cruda, más dolorosa. Y pensar además que las víctimas de femicidio, los hijos de las mujeres que han sido asesinadas, ni siquiera reciben lo que está previsto en la ley, estos bonos de orfandad. Tenemos muchísimos casos en nuestro país y muy pocas de las víctimas han recibido este bono, y eso también es algo que reclamaba la señora Elizabeth Otavalo, ¿no? Esta indolencia que tiene el Estado de no atender rápidamente estas necesidades urgentes que tienen los niños y niñas, y precisamente hay este dato, ¿no? Que no se están dando estos bonos, deberían ser para todos los hijos de las víctimas de femicidio, porque imagínense ustedes lo que es, de un día al otro perder a un ser tan importante en el desarrollo de la vida de una persona, y que además es en muchos de los casos proveedor, ¿no? Además asumir otros gastos judiciales para intentar conseguir algo de justicia. Lo otro es dejar todo al azar, ¿no? A la voluntad de quienes no van a hacer nada, absolutamente nada, precisamente por su voluntad. 9:52. También hay hombres que se suman a esta lucha en contra de la violencia machista. Queremos destacar el mensaje de nuestro querido amigo de las Guarmis, Luis Guerra, quien ha enviado también un abrazo a Elizabeth, a Isaac y a todas las víctimas de femicidio en el país. Saludos, muy buenos días al programa Las Guarmis del Barrio, que tiene rostros de mujeres, de defensa de los derechos humanos, terriblemente vulnerados por el Estado-nación perverso, misógino, xenofóbico, injusto, insensible e inhumano. Hoy 11 de septiembre conmemoramos el nefasto femicidio perpetrado en contra de María Belén Bernal, por quien era llamado a garantizar sus derechos. Y precisamente en una institución superior de policía, la Escuela Superior de Policía, se cometió este femicidio, en donde hay un velo de opacidad, en donde hay voces que ocultan lo que ahí aconteció. Es el Estado-nación saturado de inequidad, de injusticia, de femicidio, transfemicidio, que está colapsado. Abrazamos en solidaridad a todas las mujeres víctimas de estas recurrentes violaciones de derechos humanos, de esta especie de delitos de lesa humanidad. Abrazamos en solidaridad a Isaac, ese niño que fue privado de su madre. Abrazamos en solidaridad a Elizabeth, su madre, y las abrazamos porque la lucha por la justicia y conquista de derechos de las mujeres nos mantiene en permanentes pies de lucha. Tenemos que seguir levantando la voz hasta que se vuelva costumbre el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, de todas y de todes.
Muchísimas gracias al señor Luis Guerra, lo queremos muchísimo acá en este programa porque siempre mantiene esa empatía con todos los seres humanos, con todas las mujeres, los hombres, con las personas de las diversidades sexogenéricas. Y él hablaba de algo que también lo tocaba nuestra amiga Mariam acá en redes sociales, y decía qué pasa con los niños. Y pues precisamente este bono que se creó en el 2019 durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno, pues el decreto decía que el bono era válido para los femicidios cometidos a partir de ese año, pero el requisito es que hubiera una sentencia ejecutoriada. Y ustedes saben cuántas sentencias ejecutoriadas hay en nuestro país. Poquísimas. Estamos hablando que la Fiscalía determina que las cifras de femicidios son muchísimo menores a las cifras que levantan las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, son muy pocos los niños y niñas que tienen este acceso realmente a este bono que, aunque es una miseria, pues en algo les ayudará, porque también muchas de las víctimas de femicidio, muchos de los hijos de las víctimas de femicidio viven en entornos donde hay carencias también económicas, ¿no? El porcentaje de investigaciones por femicidio que llegan a esta etapa, es decir, ejecutoriada, que han pasado apelaciones y demás, es bajísimo, y los que llegan a tener sentencia deben esperar demasiado tiempo. Según la Fiscalía, entre 2014 y 2022, de los 529 casos que ha tipificado como femicidio, solo 14 tenían una sentencia ratificada. Imagínense lo que es de eso. Es una burla para el dolor de las personas que están viviendo en estas circunstancias tan fuertes acá en nuestro país. Más mensajes sororos, más mensajes que acompañan a la señora Elizabeth Otavalo y a su hijo Isaac. Diana Jacome también fue compañera de trabajo de Elizabeth. Diana Jacome, ex candidata a la vicepresidenta de la presidencia de la República, periodista también, y fue compañera de trabajo, así es que mantiene un cariño muy profundo a Elizabeth y por supuesto a Isaac. Al cumplirse un año de la muerte de María Belén, quiero abrazar a Elizabeth, a Isaac en estos momentos tan duros, en este largo recorrido en busca de respuestas que aún no se obtienen. A una guerrera, a una madre luchadora que no ha dejado esta lucha, esta guerra por encontrar respuestas y sanciones para los culpables. Para ti, mi querida Elizabeth, mi honor y todo la fuerza del mundo, de todas las mujeres, de todo el país, para ti, por todo lo que estás haciendo para que el Estado sancione a quien corresponde de ese daño, de esa ausencia en tu hogar. Sin duda alguna, la violencia de género es una herida profunda en nuestra sociedad. Es responsabilidad de todos alzar la voz, educarnos y tomar medidas para erradicarla. La violencia de género es inaceptable en cualquier forma y debemos trabajar juntos para crear un mundo donde todas las personas, sin importar su género, vivamos libres de miedo y de violencia. Un abrazo para Elizabeth, no estás sola. Te vamos a seguir apoyando desde nuestros espacios y en nuestras oraciones. Te queremos mucho. Adelante, mujer guerrera. Bueno, quienes han compartido espacios con Elizabeth Otavalo la conocen, su determinación, que es la misma que pudimos observar durante todo este año en este trayecto tan doloroso que ha sido conseguir esa sentencia, tener que apelarla porque no se compadece con la realidad de los hechos, porque definitivamente no proporciona la verdad sobre todo lo que ocurrió en esa escuela superior de policía, donde duermen los policías, donde se forman los policías, donde lo único que se hizo fue cambiar y poner a una mujer, pues queriendo dar la idea de que simplemente basta con poner a una mujer a dirigir una escuela superior de policía, cuando no se han cambiado los pensum, cuando no ha ocurrido nada de ningún cambio estructural alrededor de esta escuela superior de policía. Son las 9:58, también Leonor Fernández, que es una de nuestras Guarmis Coraje del año pasado, 2022, que estuvo además en un programa especial que preparamos, fue una de las elegidas por votación en este especie de concurso, reconocimiento que lanzamos de acá desde las Guarmis, precisamente en el marco y en el contexto del mes de la mujer el año pasado, y ella también nos ha enviado un mensaje reconociendo esta lucha que está dando la señora Elizabeth Otavalo y que es la lucha que dan muchas de las mujeres, madres que están buscando justicia en este país. Vamos a escucharla.
Estimada Elizabeth y estimado Isaac, les saluda Leonor Fernández. Les envío un mensaje de fortaleza, decirles que valoro mucho su lucha. Enfrentarse a estructuras de poder nunca es fácil y en ello no han estado solas. También, a través de este mensaje, exigir al Estado que pare la violencia femicida. No solo es que las mujeres, las adolescentes y las niñas rompamos el silencio, es también que el Estado actúe, y en eso no se ha visto acciones concretas. Un abrazo. Si nos hacen a unas, nos hacen a todas. Leonor Fernández, también una mujer luchadora, una Guarmi Coraje que trabaja con infancias, que trabaja con niñas en situación de vulnerabilidad, que está en esa lucha continua porque cambien las condiciones para las mujeres en este país. 10 en punto, vamos a hacer una breve pausa. Hoy vamos a tener un programa un poquito más alargado. Viene el micro informativo también aquí en Radio Pichincha. 10 de la mañana con 8 minutos, 10 con 8 minutos, ya estamos de regreso, gracias a quienes nos siguen escribiendo. Alexandra Larraga nos dice, así es la mujer, hemos sido atacadas, humilladas, incluso de parte de otras mujeres, incluso por tener cargos más altos en instituciones públicas, rechazo total, pues también por la insensibilidad de algunas candidatas que niegan lo que están viviendo las mujeres en torno a la violencia en nuestro país. Y es que hay una nota que también nos llamó mucho la atención, que habla de cuántas personas perdieron la vida en conflictos armados en el mundo en el año 2022. Son 238,000 las personas que perdieron la vida en alguno de los conflictos armados en el año 2022. Y al mismo tiempo hace esta comparación porque en ese mismo año, en ese 2022, 142.6 millones de niñas desaparecieron en todo el mundo por causas vinculadas al femicidio, la trata sexual y otras formas de violencia que ejercen los hombres contra ellas. Las muertes ocasionadas por las guerras, que representan el nivel más elevado de fallecimientos en este tipo de situaciones en lo que va de siglo, representa un 0.16% de las mujeres y niñas desaparecidas en todo el mundo ese mismo año, es decir, más muertas que en las guerras. La violencia machista, el femicidio, estos delitos que tienen que ver precisamente con la trata, que también es algo que corresponde al machismo y a esas violencias estructurales que están muy arraigadas en nuestros países, pues bueno, ahí está la respuesta para que quienes son negacionistas, quienes niegan que exista la violencia de género, quienes niegan que nos estén matando en el mundo entero y también, por supuesto, en nuestro país. Vamos a escuchar también y ver a Dayan Rodríguez, también activista LGBTIQ+, quien desde la Fundación Equidad también, Silueta X, pues también ha hecho llegar este mensaje, ¿no? Sororo, de acompañamiento a las víctimas de femicidio en este país. Pongamos el video, por favor. Hoy se cumple un año del asesinato de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía de aquí de Quito. Parece mentira, pero el tiempo pasa rápidamente. Y aún así, a pesar de lo icónico y quizás lo representativo que ha sido justamente su caso, lamentablemente todavía continúan ocurriendo asesinatos en contra de mujeres. Yo tengo una hija y no quisiera que le sucediera ni a nadie, obviamente espera que eso le suceda ni a sus hijas. Y por ello es importante recordar este día, pero sobre todo tomar fuerza para seguir luchando en contra de la violencia de género y en contra justamente de este sistema patriarcal. Hay que seguir adelante y un abrazo fraterno a los familiares de María Belén Bernal. Escuchábamos a Dayan Rodríguez, también de Silueta X, muchísimas gracias por ese mensaje, y a todas las voces que se han sumado el día de hoy precisamente para acompañar a Elizabeth Otavalo, que muchas más voces se sumen también esta tarde a partir de las 16:30, recuerden, empezará esta movilización y plantón que se realizará luego en la Comandancia de Policía, donde se levantará un altar precisamente para recordar a María Belén Bernal, quien fue víctima de femicidio, y el femicidio
feminicida es un policía que hizo y deshizo en esa escuela superior de policía, que nadie cuestionó que llegue ebrio en su motocicleta, nadie cuestionó que a pesar de estar a cargo en ese momento de la escuela superior de policía, pues haga todo lo que hizo, se vaya de farra y luego golpea a su esposa y la asesine, porque los golpes, los gritos se escucharon en la Escuela Superior de Policía y nadie hizo nada. Y para que además luego pueda sacar el cuerpo de la Escuela Superior de Policía, enterrarlo en el Cerro Casitagua y fugar. Todo esto hizo Germán Cáceres y todavía quieren que creamos que lo hizo solito, que nadie lo ayudó. Geraldine Guerra también nos envió un audio que vamos a escuchar. Abuelito, por favor, vamos a escuchar el audio de Geraldine Guerra, quien es de la Fundación Aldea, que hace este acompañamiento a las víctimas de femicidio en el país. Geraldine, junto a su equipo y a muchas otras organizaciones que están en territorio, que están en los sitios más pequeñitos de nuestro país, en cada rinconcito, levanta estos datos que son ignorados muchas veces por la Fiscalía, por las autoridades. Ya ven ustedes el número de sentencias que hay en nuestro país en casos de femicidio es muy pequeño en relación al número de mujeres que han sido asesinadas de forma violenta. Vamos a escuchar a Geraldine Guerra. Hoy, 11 de septiembre, recordamos el femicidio atroz de María Belén Bernal. Hoy hace un año que cegaron la vida de María Belén en la Escuela de Policía Enríquez Pérez Gallo. Hoy día es un día de luto para todo el país, es un día para que nunca más ocurra un femicidio, es un día para recordar que queremos y exigimos un país sin violencia contra las mujeres. Hoy, por María Belén, por todas, salimos a las calles, hoy nos encontramos. Hoy nos encontramos, así es, hoy nos damos las manos a partir de las 4:30 de la tarde, desde las 5 empieza ya esta movilización, la concentración un poco más temprano, nos esperamos y queremos estar juntas nuevamente. Teníamos por ahí unas imágenes que precisamente daban cuenta de lo que fue esa movilización el 22 de septiembre del año pasado, luego de que habían pasado 10 días de la desaparición, 10 o 11 días de la desaparición de María Belén Bernal y todavía no se tenían respuestas. Esa noche se supo que se había encontrado el cuerpo de María Belén Bernal, lo que realmente nos movió muchísimo. Quienes estuvimos ahí, quienes acompañamos a la familia de María Belén Bernal ese día, quienes vimos que también se habían juntado muchas otras víctimas de femicidio, de mujeres desaparecidas en nuestro país, fue muy fuerte realmente, muy, muy doloroso ver las fotos de María Belén Bernal en las manos, en los carteles que sostenían muchas mujeres, niñas incluso, que estaban ahí presentes, que estaban también mostrando la foto de Germán Cáceres del femicidio, quien hoy está en la cárcel 4. La señora Elizabeth Otavalo considera esto como un premio para él. Estuvo en la cárcel en La Roca, aislado supuestamente, vimos cómo lo recibieron hasta con abrazos de parte de miembros también de la policía, y ahora está en esta cárcel que es la cárcel de los privilegios, según pues se conoce, ¿no? Y donde están también otros femicidas, donde permanecen otros femicidas, también policías que usaron armas de dotación para asesinar a mujeres. Vamos a escuchar ahora a Virginia Gómez de la Torre, quien también nos ha enviado un mensaje para el día de hoy, este 11 de septiembre, cuando nos estamos preparando para otra jornada en la que las mujeres pues decimos ni una menos y basta a la violencia machista en nuestro país. Septiembre es un mes de triste recordación, pero también de mucha esperanza para el movimiento de mujeres, tanto acá en el Ecuador como en América Latina. El femicidio, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres sigue siendo una realidad cotidiana y lamentablemente sigue siendo una realidad invisibilizada. Estamos viendo con asombro y con estupor cómo quienes pretenden ir a la presidencia niegan la realidad que viven las mujeres en el país. Este fin de semana una profesional de la salud acá en Quito ha sido asesinada. Hay un femicidio nuevo en la capital. Sin embargo, las políticas públicas no priorizan esta realidad y los recursos y las decisiones que
tengan como objetivo disminuir esta gravísima realidad no aparecen. La muerte de una mujer es una tragedia. Las mujeres en este país mueren por el hecho de ser mujeres, mueren en manos de quienes dijeron que las amaban, pero también mueren en manos de ese simbólico de políticas que no las apoyan. Las mujeres mueren también cuando se embarazan, cuando abortan, cuando dan a luz. Y en ese marco, pues, las niñas, las adolescentes están inmersas. Este es un estado femicida que mata a las mujeres con la indiferencia y con la indolencia y con la falta de políticas que realmente demuestren que la mitad de las mujeres del país son mujeres Muchísimas gracias a Virginia Gómez de la Torre también, quien nos ha enviado este mensaje, otra luchadora por los derechos de las mujeres, por los derechos de todas y de todos, porque cuando se elimine esta violencia, viviremos en sociedades más pacíficas de las que nos vamos a beneficiar todos y todas, donde los niños también puedan expresarse, donde los hombres también puedan llorar, donde los hombres también puedan dar a conocer sus frustraciones, sus miedos, sus necesidades. Gisela Garzón también, asambleísta reelecta, nos ha enviado un audio recordando este tema porque ella estuvo en esta comisión que se conformó en la Asamblea Nacional, que tuvo que ir a la Escuela Superior de Policía para ver qué estaba pasando, que tuvo que hacer ese reconocimiento de el castillo de Grayskull, como se lo terminó denominando, como más bien se denominaba entre los mismos cadetes de policía. Escuchemos a Gisela Garzón. Hace un año vivíamos no solo escandalizadas, sino profundamente adoloridas lo que estaba pasando. Denunciábamos siempre que la violencia estaba escalando de tal manera que no nos dejaba ni nos daba tregua y que estábamos reclamando por algo que no solo merecíamos, como es la vida segura y la vida digna, sino estábamos además pidiendo que nos dejen de matar. Y pasó que mataron a una de nosotras en la escuela de policía. Y entonces ya no hablamos de femicidio, sino de feminicidio, porque si bien el Estado siempre ha sido cómplice de todo esto, ahora lo era más, porque sucedía en una instancia pública, en manos de un agente estatal y con el silencio de los que estaban al lado, justificando su silencio justamente en un espíritu de cuerpo, en una falsa jerarquía que deshumaniza por completo las acciones de estos agentes. Y además fuimos testigos y testigas de la ineptitud de un gobierno que por sí mismo nos ha dado muchísimas muestras de ineptitud, pero que en ese momento además puso al mando de un operativo de búsqueda a alguien no solo indolente, sino que usó eso para la fotografía con el walkie-talkie en mano y las gafas puestas y una especie de actor de película en una que hasta el día de hoy le sigue costando lágrimas a su madre y a su hijo. María Belén está aquí con nosotras todos los días. María Belén la pensamos todos los días. A María Belén la llevamos como homenaje en memoria y en su memoria en el Pleno de la Asamblea Nacional durante el juicio Patricio Carrillo, que fue censurado y hoy pretende burlarse de frente de los muertos de octubre y de María Belén y su memoria. Este año además nos pone en un contexto de violencia muy grave regionalmente hablando y en medio de unas elecciones donde el tema de género ha sido no solo pisoteado, sino maltratado por todas y todos en el ejercicio irresponsable de la política clientelar que estamos teniendo que comprobar en estos días. Así es que mi mensaje, no solo como asambleísta electa ahora, sino como mujer activista, feminista, es que callarse no es opción y que pedir que la dignidad sea costumbre también es recordar a quienes entregaron su vida para que nuestras luchas no sean maltratadas, para que nuestras luchas no sean burladas y sobre todo para exigir sin ninguna vergüenza, sin ningún límite, sin ningún tapujo, que nos dejen de matar. Y para que nos dejen de matar debemos de estar juntas, no ceder a estas intenciones de varios sectores de rompernos, de partirnos y sobre todo de levantar nuestra voz por las que no están, por las que vienen. He escuchado estos días una frase linda: por los que fueron, somos, y por los que somos, serán. Eso es, por la historia de quienes lucharon junto a nosotras estamos acá, y por la memoria de quienes ya no están, seremos las mujeres y serán las mujeres en los próximos años, en los próximos meses. Toda la fuerza del mundo a mi querida Elizabeth, toda la fuerza del mundo a las mujeres que no callan, a las mujeres que luchan, y allí nos encontramos en la misma orilla.
Muchísimas gracias también a Gisela Garzón y pues son muchos los audios que hemos recibido, son muchas las mujeres que se juntan, que se dan de las manos precisamente para recordar, para mantener viva la memoria. Este es un ejercicio de memoria colectiva. No sé si tenemos el video de Betty Soria también, es una psicóloga guayaquileña que también ha tenido que enfrentar la justicia machista. Ella denunció un caso, por lo menos levantó un informe de un caso de abuso sexual en contra de una niña, de una menor, y lo que recibió fue una demanda que pues todavía la tiene peleando precisamente para poder seguir en libertad por haber emitido un informe, mientras el violador de esta niña, el presunto agresor de esta niña, está libre, se fue del país. Y así pues las mujeres se dan cuenta de lo cuesta arriba que es luchar en contra de la violencia machista en nuestro país. No podemos descargar el video, pero bueno, el día de mañana vamos a tratar de compartirlo nuevamente para que podamos también conocer las otras voces que están luchando en contra de la violencia machista. Ya nos vamos despidiendo, amigos. Muchísimas gracias a ustedes, a todos, todas, a todos quienes nos han escuchado, quienes han compartido nuestro programa el día de hoy. Nelson Montoya nos escribe también, Pablo Quelal también. Quique Vivanco viene a las 10:30, ya está acá y estamos listos en Radio Pichincha para darle la bienvenida, contentos de poder saludarlo acá en vivo, en directo. Siempre lo vemos en redes sociales, muy activo en redes sociales, pero hoy está aquí haciendo radio, que es lo que más nos gusta, que nos encanta, y esta radio que también nos permite vernos a través de las redes sociales. 10:24, abrazos fuertes para todos y todas, ni una menos. Hoy nos vemos a las 4:30 de la tarde para recordar a María Belén Bernal.